Bienvenidos. Intentaremos hoy resolver el siguiente reto matemático de la Red Matemática de Antioquia. Dado un triángulo PQR que se muestra en la figura, las alturas R, R1 y P, P1 se cortan en un punto H. Suponiendo que la medida de RQ es igual a la medida de PH, encontrar el ángulo RPQ, este ángulo graficado en el vértice P. Para ello usaremos los siguientes preliminares. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Mirando la figura, el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma tienen por medida 180 grados. Como consecuencia, si el ángulo gamma, acá en el vértice C, fuese un ángulo recto, es decir, si su medida fuese 90 grados, entonces los dos ángulos agudos de el ángulo rectángulo en C, alfa y beta, tendrían que sumar 90 grados. Recordemos eso. Si tengo un ángulo rectángulo, aquí en C, el ángulo recto, la suma de los ángulos agudos alfa más beta es 90 grados. O lo que es lo mismo, la medida del ángulo beta sería 90 grados menos alfa, o la medida de ángulo alfa sería 90 grados menos beta. Se acostumbra a decir entonces, en tal caso, que el complemento de alfa sería beta y el complemento de beta sería alfa. Repito, suponiendo el ángulo recto en C, el ángulo gamma. Para la solución usaremos el siguiente resultado. Ya que θ y θ1 son ángulos opuestos por el vértice en H, entonces la medida de θ es la misma medida de θ1. Los ángulos θ y θ1 son congruentes por opuestos por el vértice. En adelante nos referiremos a θ y a θ1 como ángulo de medida θ. Y además, entonces, mirando este triángulo azul, RHP1, la medida de beta 1 es 90 grados menos la medida de θ, ya que beta 1 más θ tienen por medida 90 grados, mirando este triángulo rectángulo. Pero mirando este otro triángulo rectángulo naranja, entonces beta 2 más θ también es 90 grados. En otras palabras, tenemos que beta 2 mide 90 grados menos θ y beta 1 mide 90 grados menos θ. Entonces, las medidas de beta 1 y beta 2 son las mismas. Luego, el ángulo beta 1 es congruente con el ángulo beta 2. No lo olvidemos para lo que sigue. Ahora, vamos a observar este triángulo naranja PR1H y compararlo con este triángulo azul RQR1. Primero observemos que son semejantes por tener los tres ángulos respectivos de la misma medida. Aquí tenemos, primero tienen un ángulo recto ambos. Aquí en R1 tenemos este ángulo de la izquierda recto, pero el de la derecha también es un ángulo recto. Además, sabemos de lo que acabamos de decir antes,
que este ángulo beta 1 también tiene la misma medida de beta 2. Entonces tenemos que el triángulo azul y el triángulo naranja tienen primero un ángulo recto cada uno y además otro ángulo que es beta 1 y beta 2 congruentes. En consecuencia son semejantes por tener los tres ángulos respectivos de la misma medida, ya que entonces, siendo beta 1 de la misma medida beta 2, este ángulo θ, que estoy mirando acá como θ 1, tiene también la misma medida que omega, el ángulo en Q. ¿Por qué? Porque la medida de omega en el triángulo azul es 90 grados menos beta 1. Y la medida de θ1 en el naranja es 90 grados menos beta 2. En otras palabras, θ1 es 90 grados menos beta en el triángulo naranja y en el triángulo azul gamma es 90 grados menos beta. Luego el ángulo θ1 tiene la misma medida del ángulo omega. En resumen, los triángulos azul y naranja son semejantes ya que tienen los tres ángulos de igual medida. Pero además de ser semejantes, por hipótesis sabemos que el lado RQ, que es el que corresponde a la hipotenusa en azul, tiene la misma medida del lado PH, que es el que corresponde a la hipotenusa en el naranja. Eso era por hipótesis del reto. Luego concluimos que el triángulo naranja es congruente con el triángulo azul. Si el ángulo naranja es congruente con el triángulo azul, entonces este lado PR1, que es el que va del punto que forma el ángulo beta hacia el ángulo recto, este cateto PR1 se corresponde en el azul con el cateto RR1. Entonces RR1 tiene la misma medida que PR1, ya que el triángulo azul y el naranja son congruentes y los lados correspondientes son PR1 en el naranja y RR1 en el azul. Hemos entonces llegado a que el triángulo PR1 es isósceles, teniendo los dos catetos de igual medida. Si este triángulo PRR1 es isósceles, porque los dos catetos tienen igual medida, entonces se concluye que estos dos ángulos agudos PRR1, este que he llamado phi, y el ángulo R, P y R1 tienen también la misma medida. Repito, el ángulo phi, mirando este triángulo PR1, repito, RPR1, es un triángulo rectángulo con los dos catetos de igual medida. Luego los ángulos agudos de ese triángulo rectángulo deben tener la misma medida. Y además su suma debe ser 90 grados. Entonces phi más el ángulo RPR1 suman 90 grados y son de la misma medida. Luego cada uno de ellos vale 45 grados. En consecuencia hemos resuelto el reto. El ángulo RPR1 mide lo mismo que el ángulo PRR1, es decir, cada uno mide 45 grados. Gracias por la atención, lo esperamos en otro reto de la red matemática de la Gobernación de Antioquia.